preservación de la fertilidad en el tratamiento quirúrgico de cáncer de cuello uterino. Soy el doctor Rodrigo Núñez, ginecólogo-oncólogo, médico asistente del Servicio de Ginecología del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, como todo, yo creo que vamos a empezar platicando un poco de ubicar a lo que es esta patología tan frecuente que es el cáncer de cuello uterino en su contexto a nivel mundial y a nivel regional. Bueno, el cáncer de cuello uterino a la fecha actual ocupa el segundo lugar entre las neoplasias malignas de la mujer a nivel mundial y a nivel de Perú. Se diagnostican más o menos 437,000 casos por año. Tiene una mortalidad anual de 218,000 casos. Constituye el 11.6 de los casos del aparato genital femenino y su incidencia es 2.6 a 54%, que es mayormente los porcentajes más elevados en lo que es América del Centro, América del Sur, sureste de África, Asia y el este de Europa. Bueno, con esta imagen quiero más o menos ubicar en contexto lo que es el cáncer de cuello uterino en cuestión de frecuencia. Hasta hace algunas décadas, el cáncer de cuello uterino era la neoplasia número 1 o la de más alta incidencia en el mundo. Pero a medida del trabajo que se ha venido realizando en el despistaje de esta enfermedad que está al acceso de la visión y al acceso de poder hacer pruebas de diagnóstico, ha comenzado a bajar a nivel mundial. Y caso contrario, el cáncer de mama, que era la segunda patología más frecuente en la mujer, ha comenzado a aumentar en su incidencia. De tal manera que a nivel mundial tenemos que en primer lugar está ocupando ya la neoplasia maligna de mama por encima de el segundo lugar que es ocupado por el cáncer de cuello uterino. Pero aquí a nivel regional, específicamente en La Libertad, se menciona que el cáncer de cuello uterino todavía sigue siendo alta la incidencia y que ocupa el primer lugar, delante de cáncer de mama. Es ahí que en alguna oportunidad el doctor Elmer Huerta me preguntó de a qué se debía que si a nivel mundial el cáncer de mama está tomando la vanguardia en frecuencia de cánceres en la mujer, ¿por qué exclusivamente en Trujillo y en la región norte el cáncer de cuello uterino sigue siendo la primera y mama la segunda? Bueno, en ese momento sí, pues no supe yo expresar, digamos, la respuesta, pero después analizando, pude apreciar de que esa información que tienen ellos es una información muy sesgada, que la única información, que el único registro que teníamos anteriormente fue hecho por el doctor Betsy Falcón y Pedro Albújar, que es una información de hace unas 2 décadas. Entonces, con esos datos estadísticos trabajan. Pero a Dios gracias, hoy en día aquí en el IREN están trabajando en lo que es en el registro intrahospitalario y un registro a nivel norte ya, donde se pueda cuantificar, digamos, los verdaderos datos estadísticos para que así podamos ubicarnos en el contexto actual en cuanto a frecuencias. Pero en resumidas cuentas, cáncer de cuello uterino y mama son las patologías oncológicas más frecuentes que se presentan en la mujer. Bien, aquí tenemos pues el registro intrahospitalario del IREN Norte. Tenemos datos estadísticos acá desde el año 2011 hasta el 2020, donde podemos apreciar que cáncer de cuello uterino, la primera fila, está ocupando el primer lugar. Y en segundo lugar, lo que es mama, sin olvidar también al cáncer de estómago, que en el 2014 y 2015 se tuvo, digamos, identificado una alta tasa por encima de mama. Pero en conclusión, cáncer de cuello uterino va a figurar, digamos, aquí en nuestra institución, en la región norte, como la patología más frecuente, seguida por cáncer de mama. Y después tenemos las demás patologías que se aprecian aquí en la imagen. Si nos vamos en cuestión de edad, también cómo podemos identificar al cáncer de cuello uterino por edad en la paciente. En este diagrama de torta vemos que las 3 rebanadas más importantes, o sea, de mayor frecuencia, está entre los 30 a 60 años.
donde en estas tres, digamos, porciones de esta torta cubrimos un 64% más o menos. De tal manera que eso nos debe llevar a reflexión de que este cáncer se inicia, puedes encontrar desde los 30 años, porque el porcentaje es 20%, o sea, no es nada despreciable si comparamos con la primera patología oncológica que es el cáncer de mama, donde por grupos etarios es a edad más avanzada el cáncer de mama. Entonces tenemos que entre los 20 a 39 años tenemos un 20%, entre los 40 a 49 años tenemos un 24% y entre los 50 a 59 años tenemos un 22%. En estas tres rebanadas nada más estamos hablando de un porcentaje más o menos de 64%, sin despreciar también la rebanada entre 60 y 69 años, que es un 15.3%. Entonces, esto nos debe, digamos, recordar que los grupos etarios en riesgos empezamos desde los 30 años hasta los 60 años, que son, digamos, los más frecuentes, la patología más alta. Bien, una vez identificado lo que es el cáncer de cuello uterino como una de las patologías más frecuentes a nivel mundial, que ocupa el segundo lugar después de mama, y haciendo mención los datos estadísticos que tenemos aquí en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, pasaremos ya a ubicar topográficamente dónde se encuentra, digamos, el cáncer de cuello uterino. Para lo cual vamos a hablar brevemente, cuestiones que ya muchos de ustedes lo manejan por ser personal de salud, acerca de la anatomía. Tenemos aquí un útero segmentado sagitalmente, donde podemos apreciar, digamos, vamos a empezar de arriba hacia abajo, lo que es el ovario, en este caso el lado izquierdo, lo que es la trompa, lo que es el útero, aquí en su interior tenemos la cavidad uterina y cubriendo interiormente el útero o revistiendo, si quisieran llamarle, lo que es el endometrio. Es como cuando mencionamos que un útero es como una palta. Usted una palta, cortan mitad por mitad, sacan la pepa, esta que es media rosada, media blanquecina, y que nos queda pegado hacia al espesor de la palta, una cascarita marrón. Ya, bueno, esa cascarita marrón, pues, es lo que le llamamos el endometrio. Es importante conocer que interiormente el endometrio tapiza a lo que es el útero y que ese endometrio se va continuando interiormente hasta llegar a un punto donde se va a volver externo también. Más adelante le explicaré por qué quería hacer mención en especial esto. Seguimos, esto es el cuerpo, este es el istmo y este es lo que es netamente el cuello uterino. Ya. Es importante mencionar que lo que es el cuello uterino es un segmento del útero dinámico. ¿Dinámico por qué? Porque en el trayecto de la evolución de una dama, este cuello va haciéndose un poco más externo o va proliferando más hacia a la parte vaginal, que una vez entrado ya a la menopausia, después de la menopausia, este cuello, lejos de hacerse externo como lo tenemos acá, porque aquí tenemos, si están viendo el cursor, se prolonga el cuello hacia la cavidad uterina. Al entrar ya en una etapa posmenopáusica, este cuello se comienza a empotrar hacia adentro. Por eso es que muchas veces es difícil hacer el diagnóstico de cáncer de cuello uterino en una paciente de edad cuando ya tenemos que es un cuello empotrado y donde muchas veces no ha menstruado y nos es difícil llegar a la parte interna del cuello que se llama endocervix. Ubicándonos aquí en lo que es el cuello, tenemos dos partes del cuello uterino. El exocervix, que es la parte externa, como la que estoy haciendo mención acá, y el endocervix, que consiste en esta parte interna. Pero todo esto es cervix, parte interna endocervix, parte externa exocervix. Bien, es importante aquí mencionar que la parte endocervical, el tapiz de la parte endocervical del cervix, es semejante al tapiz del cuerpo uterino, porque es un epitelio cilíndrico,
Muy diferente al epitelio o a la cobertura externa, que es un epitelio estratificado plano, escamoso, pero que en algún punto de lo que es el epitelio cilíndrico tiene que cambiar a convertirse en un epitelio plano. Justamente en este punto es el punto donde se forma el caos por pasar de un lado hacia otro lado y es donde se origina el cáncer de cuello uterino. Le llamamos zona de transformación. Entonces tenemos acá, por decir que una metaplasia puede derivar muchas veces a un ectropio y del ectropio podemos, por actividad estrogénica, por actividad, digamos, de factores externos, factores ambientales, que también lo vamos a mencionar adelante. Vamos aquí con la línea amarilla, estamos mostrando, dejando entrever lo que es el área de transformación, donde se transforma, digamos, el epitelio sano a una metaplasia, y una metaplasia puede derivar en un ectropio, que es un tejido maduro, metaplásico maduro, o puede degenerarse a una displasia. Entonces, recapitulando, tenemos que el epitelio interno, que es un epitelio cilíndrico, al ingresar a la zona de transformación se puede formar una metaplasia escamosa, que es decir, va a haber un cambio de su arquitectura cilíndrica a tratar de que con el tiempo convertirse en estructura plana, que le llamamos metaplasia escamosa, y de metaplasia escamosa o cambia a un epitelio metaplásico maduro, que es lo ideal, o causa una degeneración hacia una displasia. Este término displasia ya estamos hablando que es una lesión precancerosa. Aquí podemos ver, digamos, cómo se origina, digamos, un cambio a nivel de las células con un desorden, tanto en número como en su morfología, una displasia, y que posteriormente se transformará en un cáncer. Bien, ahora sí, ¿cuáles son factores de riesgo para un cáncer de cuello uterino? Hemos hablado ya del dato estadístico, hemos hablado de la anatomía, hemos hablado dónde se origina netamente el cáncer de cuello uterino, que es la zona de transformación entre un epitelio cilíndrico hacia un epitelio plano. Entonces, les comentaba de que hay factores externos, factores ambientales que van a contribuir con el desarrollo de un cuello normal, de una metaplasia normal, a que en lugar que se vaya a un ectropio, se vaya a una displasia y que posteriormente llegará a un cáncer. Esos factores externos o ambientales son factores más que todo, digamos, infecciosos, que se adquiere, digamos, a través del contacto íntimo. Algo muy demostrado es la presencia del virus del papiloma humano. Se tiene por conocimiento ya o por conocido de que un cáncer de cuello uterino está asociado hasta un 98% con el virus del papiloma humano. ¿Cómo adquirimos el virus del papiloma humano? Lo adquirimos definitivamente por contacto íntimo, a través de las relaciones sexuales. Ahora, virus del papiloma humano tenemos como ciento y tantas variedades, donde las cuales se ha identificado las más de alto riesgo son la variedad 16, 18 y a 31 y hasta 33. Ahora, ese es un factor de riesgo, la presencia del virus del papiloma humano. También tenemos una como consecuencia de el inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, porque las células están inestables y susceptibles a hacer mutaciones con la presencia de papilomavirus. El tabaquismo también influye, digamos, debido a que disminuye las células de Langerhans, que son las que se encargan de dar una inmunidad a nivel local. Eso consigue el tabaquismo, por lo tanto es malo el tabaquismo. Los anticonceptivos orales también, porque generan una eversión de la parte endocervical hacia el exocervix, que se pone en contacto nuevamente con los factores ambientales como es el virus, cambio de pH y todos esos factores que van a condicionar el inicio de una displasia. También tenemos otros factores de riesgo de menor, digamos, importancia, como es la deficiencia de vitamina A, C, ácido fólico, pacientes que son inmunosuprimidos, un paciente diabético, un HIV. Ahora, el factor masculino, pues, o sea, qué qué tanta promiscuidad puede haber del contacto sexual de una mujer. Una mujer puede decir, yo solamente estoy con una pareja, sí, cierto, pero ahora la pregunta es, ¿cuántas parejas tiene su pareja? Ahí sí cambia la cosa. Entonces, mientras más contacto sexual haya tenido un hombre con mujeres, más posibilidad de tener el papilomavirus en los genitales masculinos,
y al estar en contacto con la mujer, pues se le va a transmitir el virus del papiloma humano. Entonces, de tal manera que la promiscuidad, la no circuncisión, la pareja anterior que haya tenido una displasia ya, presencia de condilomas o cáncer de pene, todo esto se correlaciona con el virus del papiloma. Múltiples parejas sexuales que aumenta la probabilidad del contagio del papiloma y infecciones sobreagregadas que van a afectar a lo que es localmente el cuello uterino, haciéndolo con mayor exposición a que puedan desarrollar una displasia. Bueno, ahora, ¿cómo te manifiestan, digamos, los estudios que tenemos hoy en día? Tenemos aquí varios sistemas como se podía informar, digamos, el despistaje de un cáncer de cuello uterino. Tenemos a Richard en el 68, que el precáncer lo llamaba como NIC 1, NIC 2, NIC 3, y al cáncer como tal, cáncer. Reagan en el 73 cambió términos que se refiere a la displasia leve, que corresponde al NIC 1, displasia moderada, que corresponde al NIC 2, y displasia severa o cáncer in situ, que es NIC 3. Eso es lo que actualmente se está empleando. Y lo que es el cáncer, como tal, cáncer. El sistema de Papa Nicolau, lo que es el Bethesda, pues a la fecha actual es lo que se está considerando. Ustedes habrán visto algunos informes de citologías, Papa Nicolau, donde se menciona ley de bajo grado, ley de alto grado. La correlación con las displasias son el ley de bajo grado se corresponde a una displasia leve o NIC 1 y lo que es ley de alto grado y lo correlacionan tanto con la displasia moderada o NIC 2 y igual manera ley de alto grado lo correlacionan con la displasia severa o NIC 3. Y al cáncer como tal, Papa Nicolás informará cáncer como tal. Bien, acá tenemos un resumen más o menos de la evolución natural del cáncer de cuello uterino. Podemos apreciar acá que la infección, una vez iniciada la infección del papilomavirus, va a tardar entre 1 a 15 años para poder diagnosticar, para poder presentar un cáncer de cuello uterino. Entonces, ahí es donde pues uno se siente frustrado, ¿no? De que un cáncer no te aparece al día siguiente, revisas a tu paciente, estás bien y mañana ya está mal, no. Un cáncer de cuello uterino tiene un periodo, una evolución más o menos entre, lo más rápido ya pone 1 año y lo más difícil de tardado es hasta 15 años. Entonces, ¿y por qué pues si siendo un órgano el cuello uterino que está al alcance de ser visto y al alcance de ser tocado, manipulado, estudiado y biopsiado, seguimos siendo un país con una alta tasa de frecuencia en cáncer de cuello uterino? Es algo frustrante, ¿no? Y creo que este trabajo no solamente es del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, sino es un trabajo conjunto con todos los centros de primer nivel de atención, donde allí es la labor tan importante de hacer el despistaje de estos cánceres, cazar a la enfermedad o detectar a la enfermedad en precáncer, para que así, con una simple cirugía, podemos resolver el problema y no llegar al uso de radioterapia, quimioterapia y muchas veces ni cirugía podemos proporcionarle por lo avanzado de la enfermedad. Bien, pues aquí tenemos lo que es un epitelio de cuello uterino normal y que por la infección del papilomavirus, aquí tenemos la otra gráfica, va a esperar de que haya alguna fisura, alguna lesión a nivel de cuello para que se instale en la membrana basal y comience el desarrollo de las células displásicas. Aquí tenemos NIC1 cuando compromete el tercio inferior o profundo o adherido a la membrana basal. De ahí tenemos cuando compromete el tercio medio, será NIC 2, y cuando compromete los 3/3 del epitelio, NIC 3 o carcinoma in situ. Y una vez que ya me rebasa, o sea, una vez que ya creció hacia arriba, comienza a crecer hacia adentro. Y esta penetración y esta violación de la membrana basal manifestada por esta columna gris nos hace ver que ya estamos frente a un cáncer invasor. Bien, es común ver pues también de que en la consulta llegan los pacientes con un NIC1, con un NIC2, NIC3 y sienten ellos de que ya tienen cáncer y se van a morir. No, no es así, ¿no? Tenemos que incluso los NIC1 o los ley de bajo grado tienen una remisión, o sea, una dispersión hasta un 60%, así como 43% NIC2 y hasta un 32% NIC3. El concepto de NIC2, NIC3 ya es necesariamente quirúrgico como tratamiento de ablación que más adelante vamos a mencionar.
Acá tenemos lo que estamos hablando, que una displasia por sí leve tiene una regresión del 62%, una persistencia del 22% y una progresión hasta el 16%. Moderada igual, regresión 54%, persistencia 16%, progresión 30% y la severa, ni qué hablar, nos interesa más su persistencia 19% y 38%. Entonces, tanto NIC 2 ni 3, desde el saque una vez diagnosticado, se puede dar inicio al tratamiento. Aquí tenemos, hoy en día tenemos el gran apoyo de la colposcopía, que va a ser complementaria a un PAP alterado, una colposcopía donde nos va a permitir el colposcopio, que es un equipo que prácticamente es una cámara de video que nos va a acercar, va a magnificar el cuello y que a donde se va a poner ciertas sustancias que nos van a hacer sospechar dónde la parte donde se puede ver que ya va a haber cambios, donde tenemos que tomar esa biopsia guiada por la colposcopía, mandar a patología y tener el diagnóstico si se trata de un precáncer o un cáncer. Ya, bien, entrando ya un poquito al tema ya de este segmento, he tratado de dar a entender de que tenemos, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, tenemos que hablar de dos segmentos o dos partes. La primera parte, el primer segmento será, digamos, lo que es el precáncer y el segundo, postcáncer. Ambos tienen que ser tratados para evitar que el paciente llegue con un cáncer ya en estadio donde no podemos tratarla y que lo ideal es tratar en la etapa de precáncer. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de las neoplasias intraepiteliales o mejor dicho, el precáncer, las alternativas que tenemos frente a una lesión. Aquí tenemos observación, cuando se trata de un NIC1, una terapia ablativa, ablativa quiere decir sacar, digamos, la parte afectada, que puede ser por electrocauterización, por crioterapia o ablación con láser. Aquí de estas filas moradas, podríamos decir, tenemos que correlacionar en qué etapa se va a tener que tratar. Por decir, cuando un cuello uterino es normal y hay cambio relacionado con el virus del PBH o papiloma humano, observación simplemente. Incluso hasta el NIC1, cuando es un NIC1 de primera vez. Cuando ya es un NIC1 persistente, o sea, le hemos hecho ahorita, tiene un NIC1 y el personal de salud decide observar. Entonces, al año se le vuelve a hacer, digamos, una nueva colposcopía, una nueva biopsia guiada por colposcopía, y se vuelve a hacer el NIC1. Entonces ya estamos hablando que ya no es un NIC1 de inicio o debutante, es un NIC1 persistente. Entonces a este ya se puede dar tratamiento incluso. Pero, como les hice mención anteriormente, cuando estamos hablando de ley de alto grado o NIC 2 y 3, definitivamente tratamiento. Y cuando es cáncer invasivo, en etapa temprana, tratamiento también. Esto le quiero hacer la mención, ¿por qué? Porque estamos hablando de que todo esto tiene que ver con la preservación de la fertilidad en una paciente con cáncer. Entonces, puedo concluir de que el cáncer en su etapa de el precáncer de cuello uterino, en esa etapa se puede tratar, pero con mucha facilidad, encontrando resultados muy satisfactorios, hasta el 98%, con las alternativas que estamos evidenciando acá, y que eso no tiene nada que ver, o sea, no va a comprometer nada con la fertilidad de una paciente, porque no nos estamos metiendo con el cuerpo uterino, que es el que eh, va a servir de hotel, como digo, a los bebés, sino solamente estamos tratando lo que es el cuello uterino y una forma segmentaria. Eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Acá tenemos las terapias de resección, tenemos conoláser, como estamos viendo acá, digamos, un tratamiento con crioterapia, que es con CO2, donde se está viendo que se está tratando solamente la punta del cuello. Tenemos aquí un cono, que es con una asa diatérmica, con un equipo para Conolip. Tenemos también que hacer un cono frío, es empleando bisturí y suturas para cerrar, y de tal manera que nos vamos a dar el tratamiento de un precáncer sin comprometer al útero. A veces también tenemos que llegar a histerectomías, como lo estamos viendo acá, cuando son ni 2 ni 3 y las condiciones de paciente así no lo permiten. Aquí tenemos en especial un Conolip, es un procedimiento electroquirúrgico, es una excepción visual de un procedimiento electroquirúrgico. Esta asa
que tiene, digamos, una extensión aquí de metal, está conectada a un equipo eléctrico donde nos va a hacer que saquemos la forma de cono a la parte afectada del cuello. Tenemos acá la técnica quirúrgica, donde con esta asa, lo que le decía, el asa de alambre, que va a hacer la resección de la parte afectada, cómo nos queda el cuello uterino con este tratamiento. Esto que ven medio amarillento es una solución de un Moncel. Es una sustancia descicatrizante. Aquí vemos a las 6 semanas, mes y medio, cómo este cuello que ha sido sacado, digamos, la parte afectada, parcialmente el cuello, mejor dicho, se ve casi prácticamente normal. Y esto es a los 3 meses. Entonces, con esto quiere decirle que una forma de tratar son con estos procedimientos de ablación y que no tiene que comprometer nada la preservación de los hijos. Aquí tenemos un ejemplo de cono frío. El anterior fue cono libre. El cono frío es mediante un bisturí sacar todo lo que es la punta del cuello. Esto nos permite, cada cono, sea lip o frío, tiene sus indicaciones, por decir el cono frío, mientras que el cono lip nos permite solamente sacar cierto grado de profundidad. Con el cono frío uno puede extenderse más profundamente para comprometer si sospechamos que la enfermedad ande en el endocervix, no solamente en el exocervix. Aquí mismo dice, biopsia de cono frío, se trae un área grande de tejido alrededor del cuello uterino para mandar a analizar y poder nosotros concluir de frente a qué estamos. Acá vemos un ejemplo cómo estamos cortando con bisturí y aquí estamos viendo que son los puntos que uno ha puesto por, por el sangrado que debe de existir. Las modalidades terapéuticas, criocirugía, procedimiento de estirpación con conolid, mejor dicho, ablación con láser. Tenemos aquí los porcentajes de curación, de los cuales el conolid tiene hasta 95%, el cono frío hasta 98%. Entonces, más del 95% yo creo que es una buena respuesta, una buena resultado frente al procedimiento que se está empleando. En cuanto a complicaciones, eh, todo tiene sus complicaciones menores que se pueden resolver, pero al igual no estamos exentos a alguna complicación que tenemos. Ahora entramos netamente a lo que es cáncer. La idea hasta de precáncer era hacerles ver de que el precáncer definitivamente son lesiones que se están preparando para llegar a ser cáncer. Teníamos que tocarlas un poco para explicarles un poco en qué consiste sus orígenes, factores de riesgo y las alternativas quirúrgicas, que si bien es cierto no tiene que comprometer nada lo que es el útero, porque todo el tratamiento es a nivel del cuello uterino, nos permite la preservación del útero y de las gónadas, lo que son los ovarios, para que mañana más tarde pueda esa paciente ser embarazada o es ser gestante de la cantidad de hijos que crea conveniente, lo que médicamente pueda tener. Acá ya pasamos a la segunda parte, que es lo que es netamente cáncer de cuello uterino. Bien, tenemos que hablar de cáncer de cuello uterino, pues un poco acerca de la anatomía, si bien es cierto, lo tocamos un poquito anteriormente, es importante tocarlo un poquito más a fondo, acá la anatomía, porque ya estamos hablando de procedimientos quirúrgicos mayores, ya no es una cirugía ambulatoria, un procedimiento de ablación de cuello uterino nada más, sino implica ya que tenemos que llegar a sacar todo el útero y dependiendo del tipo de cirugía, las áreas, los márgenes que vamos a tener. Hablando un poquito, tenemos ligamento redondo, tenemos el isthmus, son ligamentos de fijación del útero hacia arriba, tenemos la arteria uterina, tenemos también el uréter, como está mencionándose acá, la vagina, todas estas estructuras se tienen que tener en cuenta para cuando uno realice el procedimiento de una forma radical. Los medios de fijación que les mencionaba son los ligamentos redondos, los ligamentos anchos, cardinales o también llamados McEnroe, los ligamentos uterosales y los músculos. Esto es porque dependiendo del tipo de cirugía es lo que vamos a hacer. Si es cirugía, digamos, tipo 1, nos pegaremos a la matriz y seremos felices, como digo. La tipo 2, cuando se van extendiendo hacia la parte externa en una forma más amplia para comprometer más tejidos, y la histerectomía radical implica mayor amplitud, y asimismo hay una histerectomía radical tipo 4 y tipo 5 cuando ya compromete los otros órganos, cuando es vejiga, recto, e incluso se puede llegar hasta la exenteración. Bien, esas son las estructuras, esos son, digamos, los ligamentos que fijan al útero.
Ahora, las vías de diseminación también es importante conocerlas porque el cáncer tiene tres formas de diseminarse. Uno localmente va creciendo y se va hacia la vagina que tiene por abajo y se va lateralmente por los ligamentos cardinales o los parámetros que le llamamos, pero también tenemos la diseminación por vía linfática, y aquí tenemos por los ganglios linfáticos, tenemos los relevos ganglionares que es en la ilíaca profunda, que se va de ahí a los ilíacos externos, de ahí se va a los ilíacos internos, ilíacos comunes y paraórticos. Esa es la vía de diseminación a nivel glandular. Y a nivel hematógena, pues sabemos que empleando a la sangre como medio de transporte, las células de cualquier órgano, no solamente el cuello uterino, eh, saldrán algunas células de su lugar de origen, si es de cuello uterino o cuello uterino, y a través de la sangre, utilizándolo como medio de transporte, llegarán a instalarse esas células en sitios adecuados para su asentamiento y proliferación, tales como el hígado, un sitio muy irrigado, y tales como el pulmón, que son, digamos, sitios con mucha oxigenación, con los ambientes adecuados para que se instalen células. Y esto le llamamos las metástasis. Un paciente puede tener un cáncer en un órgano que con base de tratamiento logramos controlar, pero hay veces se mueren por las metástasis, lo que acabamos de hacer mención, que son, digamos, vías de crecimiento hacia otros sitios lejanos del sitio de origen del cáncer. Ahora, tenemos aquí nuestro tratamiento, generalmente lo basamos en lineamientos establecidos por la NCCN. Son guías sobre todo la patología ginecológica que lo maneja Estados Unidos, hacer una guía, hacer, digamos, unas guías para manejo a nivel institucional es algo no fácil, implica, demanda mucho recurso humano, demanda mucho trabajo y recurso económico para poder hacer las propias guías o flujos de manejo de cada patología. Tanto así que al menos nosotros no lo tenemos, el IDEN creo que tampoco, pero nosotros al no tener unas guías propias de institución hemos hecho por apegarnos, acoger a las guías ya existentes en otros sitios como aquí la NCCN que es de Estados Unidos para basar nuestros tratamientos que damos en esta institución. Aquí de esta diapositiva lo que quiero hacer claro que el tratamiento quirúrgico se da en estadios tempranos y hasta 1B2. Hay otros sitios que hasta incluso en estadio 1B3 y 2A hacen tratamiento quirúrgico, pero pues son otras realidades y otros flujos y otros protocolos que siguen para el manejo. Acá nosotros tenemos el tratamiento de cáncer, cuando es el estadio 1A, 1A2, 1B1, 1B2. Este estadiaje va, digamos, en relación al tamaño del tumor, al compromiso de otras estructuras. Pero cuando hablamos de estadio 1, tanto el 1A como 1B, quiere decir que el cáncer está solamente localizado a cuello uterino. Y el porcentaje de metástasis puede existir, para eso es el tratamiento complementario con la disección ganglionar. Bien. ¿Cuándo hacer histerectomía ampliada vagina? Implica que tengamos que retirar 12 centímetros más de vagina. Indicaciones cuando hay un carcinoma in situ, es un cáncer microinvasor sin invasión linfovascular y de esta manera se evitan las recurrencias a nivel local. La vía de abordaje puede ser con histerectomía convencional o una histerectomía por vía laparoscópica. Aquí están estas líneas, tanto la naranja como la azul como la marrón, nos hablan qué tan amplio, qué tanta amplitud tiene que tener para hacer una histerectomía tipo 1, acá, una histerectomía tipo 2 y una histerectomía tipo 3. Quiero hacer mención acá de que los ovarios, que para la fertilidad en una dama es necesario tener el útero donde su hotel del producto que se adquiere y los ovarios que son los que proporcionan a los gametos femeninos para poder darse la fecundación. Entonces, y las histerectomías que empleamos para útero, cáncer del cuello uterino, la extracción del útero, no tienen nada que ver con los ovarios. En pacientes que no necesariamente pensando por su fertilidad, pero son pacientes jóvenes, puede ser 35, 30, 35 años con cáncer y que tenemos que operarlas, se va a operar, se va a sacar el útero, pero los ovarios quedan con netamente un interés hormonal, porque si no estaríamos alimentando la brevedad o estaríamos acortando el tiempo en que se va a presentar la menopausia, perdón.
Bien, ¿hay factores de riesgo? Sí, factores de riesgo son altos cuando los márgenes quirúrgicos son positivos, la invasión parametral, el ganglio linfático es metastásico, factores intermedios, como lo que mencionamos ahí, la invasión del espacio linfovascular, más un tercio profundo de la misma lesión como tal. Hay factores de bajo riesgo. Todo eso, ¿a qué nos llevan? Nos llevan, digamos, a tomar la decisión de qué hacer con un paciente. Los pacientes en estadio clínico 1A1 y se entiende como el estadio 1A1 al estadio más inicial de cáncer de cuello uterino, donde estamos hablando que el cáncer ha infiltrado, ha penetrado a 1 milímetro. Entonces, esos pacientes pueden tratarse simplemente con un cono para establecer la profundidad y la extensión tumoral, ver si los márgenes están libres y ver si hay una infiltración linfovascular. Si no se detectara la infiltración linfovascular, existe un riesgo de asignación de recurrencia bajo, recontra bajo, que es 1% en los ganglios. Por eso no se acostumbra a hacer la disección ganglionar, por este riesgo de temor a compromiso que es muy bajo. Pero en la etapa 1A2, 1B1, 1B2 y hasta 2A, ahí sí, la recomendación estándar para estos pacientes con cáncer de cuello uterino en etapa temprana sigue siendo la histerectomía radical, con evaluación de los ganglios linfáticos. Hoy en día se hace lo que es el ganglio centinela, un mapeo ganglional linfático, donde solamente se extrae ese ganglio, se manda a analizar como un estudio intraoperatorio para saber si está o no está comprometido con cáncer y si está, hacer la linfectomía pélvica como tal. Con cirugía en estadio temprano hay una sobrevida global entre 70 y 90%. O sea, es muy alentador hacer el diagnóstico en etapa temprana a un paciente. Ahora, como resumen, digamos, de la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer, tenemos que las indicaciones para la traquelectomía, me parece no haber mencionado, vamos a fijar más ese concepto, esa frase. La traquelectomía es quitar el cuello uterino en una forma amplia donde estemos asegurándonos sacar la enfermedad que se originó en este punto del útero que se llama cervix para dejar libre de enfermedad a la paciente y dejar lo que es el útero, que es la parte donde se va a albergar, que es el hotel del producto. Obviamente les decía de que los ovarios no están incluidos en un tratamiento para cáncer cuello uterino. Entonces, dejando cuerpo uterino y dejando ovarios, uno se puede asegurar con la fertilidad. Entonces, para preservar esta fertilidad, pues hay ciertas indicaciones, ¿no? Que haya indicaciones o haya condiciones para hacer la tractotomía, que sea una paciente joven de 40 años o menos, con intención de querer tener un hijo más o el único hijo que tal vez no tiene, que sea una mujer fértil y que sea un estadio 1A1 con invasión linfovascular presente o estadios 1A2 con un tamaño tumoral menor de 2 centímetros, establecido con una resonancia magnética que nos establezca que no hay invasión de los paramétrios o metástasis a ganglios linfáticos. Cabe también hacer mención que los estudios de mayor apoyo que nos brindan a los cirujanos es una ecografía bien hecha por personal de radiodiagnóstico que se dedique a hacer este tipo de procedimientos ecográficos o una resonancia que nos va a brindar mucha información para tomar en cuenta si vamos por un tratamiento quirúrgico o no vamos por un tratamiento quirúrgico. Tal es el caso de la resonancia magnética, que a nosotros como cirujanos nos interesa mucho saber, digamos, si hay compromiso parametrial, que son los parámetros, o mejor dicho, como mencionamos anteriormente, los ligamentos de Macap. Considerando todo esto, alrededor de el 50% de los pacientes con cáncer de cuello uterino de menores de 40 años pueden ser buenos candidatos para este procedimiento. Bien, ¿qué es la traquelectomía radical? La traquelectomía radical vaginal con linfadenectomía laparoscópica con o sin mapeo ofrece una opción conservadora en la fertilidad para estos casos individuales seleccionados cuidadosamente con ecografía o resonancia, que son estadios tempranos, estadio 1A2 o máximo 1B1. Bien, y cuando el tumor menor de 2 centímetros, lo mencionamos anteriormente. El cervix, la vagina superior y los ligamentos de soporte son removidos con la histerectomía radical tipo B, pero el cuerpo uterino se preserva.
O sea, esa es la idea, dejar el útero y dejar los ovarios. Tenemos datos estadísticos que en más de 300 gestaciones actualmente reportadas se encontró que un 10% hubo pérdidas fetales en el segundo trimestre, pero el 72% llegaron a gestación de 37 semanas o más. La traqueolectomía radical abdominal es una estrategia conservadora de la fertilidad. Esta provee una recesión amplia de los parámetros comparado con el abordaje vaginal. Esto está indicado para estadios tempranos nuevamente, que es 1B1, 1B2, y se ha utilizado en lesiones entre 2 a 4 centímetros de diámetro. La operación simultánea a la de histerectomía radical tipo C. Ahora, las tasas de embarazo y nacidos vivos después de la traquelectomía radical oscilan entre el 41 y 67%. Entonces, hay resultados, digamos, muy alentadores para hacer este procedimiento. Aquí tenemos ciertas imágenes, es un abordaje por vía abdominal. Aquí estamos viendo de este lado, tenemos la sección de la sección o corte de la pieza en su parte superior. Aquí tenemos el abdomen, obviamente, se ha incidido por el abdomen. Aquí tenemos donde se está cortando lo que es el cuello, ¿no? Una vez que se ha cortado y se ha desprendido esto para abajo, lo que es el cuello con los parametros, aquí se insinúa un parametro, nos queda esta parte del útero para poderla adjuntar, adherir o coser o unir a lo que es la vagina, para que se quede una vagina con un útero sin el cuello. Aquí tenemos la parte, digamos, del cuello que se ha quitado con un rodete vaginal, es la pieza operatoria, y el otro segmento que continúa el útero, que está graficado por esto, es la que se une a la parte vaginal. Mejor dicho, quedaría como un sistema ginecológico sin cuello uterino, quedando el útero y el útero y los ovarios para la preservación. Ahora, la conclusión que podemos dar después de haber hablado de lo que es precáncer y cáncer, que el NIC1 persistente, el NIC2, el NIC3 o el carcinoma in situ, se le puede ofrecer tratamientos como el Conolip o el Conofrío. Esto no va a implicar en nada la preservación para la fertilidad en un paciente, porque son tratamientos a nivel local, a nivel de cuello. Para los estadios 1 a 1, que ya es cáncer, sería suficientemente un cono frío, una traqueotomía simple. ¿Y por qué? Porque vimos que el porcentaje de metástasis a ganglio es el 1%, eso lo mencioné anteriormente. Entonces no tengo por qué hacer ganglio, simplemente con una histerectomía simple o una traqueotomía simple, quitar solamente el cuello, sin ganglio. Para el cáncer de cuello uterino estadio clínico 1 a 2, B1, B2, y tumores que sean menores de salud, a ellos sí se le hace una traqueotomía radical, un procedimiento con ganglios centenares, abordaje mixto, tanto por vía vaginal y para sacar la punta del cuello, como por vía abdominal con la paroscopía, donde se toma el ganglio, sospechoso de que sea ganglio centinela y se manda a analizar. Y dependiendo de eso, si es positivo o negativo, se procederá a realizar la linfadenectomía, sea por vía laparoscópica o abierta. Ahora, una vez hecho el tratamiento para lo que es el cáncer o precáncer cuello uterino, se recomienda el intento de gestación después de 1 año de la resección quirúrgica del cuello uterino, que es el órgano el punto donde se originó el cáncer. En los estadios 1B3 y 4 solo es factible tecnologías de reproducción asistida, como es la transposición ovárica, crioconservación de embriones, ovocitos, subrogación gestacional y antes de la quimioradio. ¿Qué quiero decir con eso? Con un paciente que tiene cáncer, que no es quirúrgica de intención, porque no es un estadio temprano y que va a requerir tratamientos con quimioterapia, radioterapia, entonces en esos pacientes se necesita, si va a ser para proteger a los ovarios, que son la fuente de los ovocitos, los óvulos que van a ser necesario para la fecundación, entonces se hace un procedimiento que se llama transposición ovárica de su sitio habitual, los ovarios, se sacan del campo que va a ser radiado para que cuando se dé la radiación no los compromete y no los dañe. Eso se llama transposición ovárica. O en otros casos también se puede hacer, digamos, lo que estamos mencionando acá, la conservación de embriones, la crío o conservación de los ovocitos o tejidos ováricos. Entonces, todo esto en aras de poder mantener la eh, fertilidad en pacientes. Entonces, conclusión, hay mucha probabilidad de mantener la preservación de la fertilidad
pero también el paciente tiene que ser muy seleccionado en base a sus características propias como ser humano, lo que va en edad, deseo de fertilidad, y también y tiene que ver mucho el tipo de enfermedad en el estadio que se encuentre, ¿no? Hablamos que este tratamiento de preservación generalmente es beneficiadas a aquellos pacientes que tienen menos de 40 años y aquellos pacientes que su enfermedad está en estadios tempranos. Bueno, eso es lo que tenía que platicar en aras de tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, les agradezco toda la atención que han tenido para los que han tenido la atención de compartir esta plática un momento y demás está ofrecerles, digamos, la confianza primero para que si tuvieran algún caso en especial, la deriven aquí al instituto, porque para eso estamos formados, para poder ayudar a la gente a recuperar su salud en lo que respecta a la parte ginecológica y en todas las áreas. Hay un área de prevención acá, estamos los médicos, somos muy abiertos a poder comunicarnos con ustedes para poderles apoyar con cualquier paciente que tengan y quieran que venga para acá al instituto, ¿ya? Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.